Hola, soy Hazel Martínez, bienvenidos a su podcast Música y Adoración. Hoy me acompaña quien fue mi maestro durante 2 años. Él es Eliu Ricaño. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por aceptar estar aquí. Es un placer, como siempre, verlo. Muchas gracias, ¿no? Gracias a ti por la invitación. Pues es una bendición poder estar contigo otra vez, verte desde la lejanía y pues estamos aquí para servirte. Gracias, profe. Hoy vamos a hablar sobre la excelencia y realmente es un tema que lo tratábamos mucho cuando estábamos en la escuela, ¿no? Siempre de su parte había como esta exigencia de una excelencia como tal. Pero, ¿qué es la excelencia y qué es lo que implica para usted? ¿Cómo podría expresarnos esto? Bueno, hablando de la excelencia, mm, creo que hay que hacer esta diferencia o esta distinción entre la excelencia y perfección. Regularmente cuando hablamos de excelencia creemos que es perfección, ¿no? Escuchamos tocar a un músico impresionantemente y lo primero que uno piensa regularmente es, no, nunca lo voy a poder hacer o jamás lo voy a poder hacer igual, etcétera, ¿no? Entonces esta cuestión de entender qué significa excelencia y diferenciarla de la perfección creo que nos ayuda a crecer. Particularmente la excelencia creo que es eh, habilidad máxima o la entrega máxima que un individuo puede dar con cualquier actividad, ¿no? Más allá de si es perfecto o no, es como alcanzar el límite de nuestras posibilidades al momento de realizar una tarea. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de excelencia, es bastante importante saber que eh, la excelencia tiene que ver con nuestro tope de dar lo mejor, ¿no? Y cuando se trata del servicio a Dios, la alabanza, la adoración, en este caso la música, se trata de dar lo mejor, se trata de siempre digo, no ser excelente significa darlo todo, dar lo mejor que nosotros tenemos, porque es Dios quien merece eso, ¿no? Más, estamos muy lejos de alcanzar la perfección, sin embargo, podemos ser excelentes con lo que hacemos, ¿no? Con esto, ¿usted desde cuándo o qué pasó en su vida que lo motivó a usted a determinar esto? El decir, voy a ser excelente, voy a darlo todo, no sé, a entregar todo para la gloria y la honra de Dios. ¿En qué momento usted decidió esto? Bueno, creo que ha sido un proceso. Quisiéramos que fuese revelado inmediatamente, ¿no? Pero creo que es un proceso. Primero, cuando entiendes tu vida cristiana, tu vida como hijo de Dios, cuando entiendes qué significa Dios, quién es Dios para ti y qué es lo que significa, qué es lo que tú significas para Dios, en su palabra está escrito. Cuando uno entiende eso, es inevitable entregarlo todo. Hay un versículo en la Biblia que dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo, ¿no? Involucrando el ser completo del ser humano. Y no dice a medias, no dice con un poco de corazón, con un poco de mente, con todas tus fuerzas, no, habla de todo, de una totalidad. Y cuando entendemos eso, cuando es revelado nuestra vida, creo que podemos dimensionar lo que significa ser excelentes. Eh, la excelencia también radica en el ejemplo que Dios hizo por nosotros. Entregó a su único hijo para salvarnos, por ejemplo. ¿Qué acción más grande puede tener una persona que entregar su único hijo para la salvación de alguien que no merece ser salvo, ¿no? Si tú dimensionas eso, tú puedes entender que es el tope de la excelencia, es lo mejor que puedes hacer, ¿no? ¿Qué puedes hacer en respuesta a eso? Pues bueno, hacer tú exactamente lo mismo, ¿no? Hacer exactamente lo mismo. Usted personalmente, ¿cómo diría o qué diría que da para hacer las cosas excelentes? O sea, usted diría, yo sí doy todo mi tiempo, doy todas mis fuerzas, doy todo para la gloria de Dios y gracias a esto soy excelente. Creo que es una reciprocidad. Hay principios bíblicos, ¿no? Dice la Biblia que el que siembra, ¿qué? Cosecha. O sea, hay una acción y hay una reacción. Si tú inviertes tiempo en ser excelente para el Señor, no solamente es que Dios te va a dar la habilidad, ¿verdad? Sino que estás realmente sembrando para cosechar. ¿Me explico? La misma acción de darle al Señor honra, gloria, alabanza de manera excelente, a nosotros nos hace crecer como individuos, nos hace crecer como músicos, nos hace crecer
como personas, como cristianos. Entonces, es una doble satisfacción, una doble bendición, porque esa acción que estamos haciendo para el servicio al Señor, para honrar al Señor, nos está haciendo crecer simultáneamente, ¿no? Nos está haciendo crecer y por ende, pues nuestro crecimiento es mayor y al otro día podemos entregar mayores cosas al Señor. Entonces, es bien curioso porque es un principio bíblico eso, ¿no? Eso es algo que Dios estableció no solamente para la iglesia, para todo el mundo. Entonces, veamos esto como una preparación continua. Esto es algo que el Señor nos ha permitido hacer y que el Señor va a seguir bendiciendo siempre y cuando nosotros queramos seguir haciéndolo para el Señor, ¿verdad? Entonces, el ser recíprocos, el sembrar y cosechar, ¿se podría decir que es la razón por la que debemos ejercer el ministerio con excelencia o hay algo más todavía? Algo mencionaba usted en algún momento que era el simplemente el hecho de tener a Dios, o sea, conocer a Dios, saber que Él es excelente y eso nos debe de bastar. Pero como, no sé, podríamos buscar alguna otra razón o esto nos debe de bastar, esto es lo que debe de llenar todo. Mira, alguien que es músico, y yo creo que tú me entiendes, es muy satisfactorio cuando logras una meta, ¿verdad? Porque inviertes horas, días, semanas, meses por una sola cosa, ¿no? Y esos 10 minutos bastan. Vamos a pensar que no se puede, pero vamos a imaginarnos sacar de la ecuación a Dios. Pensamos esto, ¿no? Yo hago una disciplina y y el hecho de lograr algo ya hay una satisfacción. Pero eso es una satisfacción humana. O sea, es algo que cualquier persona puede lograr si se lo dispone, ¿no? Si se predispone. Pero nosotros estamos tocando el corazón de Dios. O sea, creo que dimensionar eso, poder ponerlo en la mesa y decir, realmente estás ministrando a Dios. El Señor te ha creado para adorarle, para alabarle. O sea, estás tocando, estás ministrando, estás preparándote para el Rey de Reyes. Estás preparando una canción, estás preparando un culto, estás preparando, no sé, cualquier cosa para el Señor de señores, el Rey de Reyes. Creo, bueno, particularmente para mí, o sea, yo veo la Biblia, veo cuántas historias, veo tantas cosas y yo no encuentro motivos mayores que esos, ¿no? El amor de Dios a nuestra vida, el sacrificio de la vida eterna, el sacrificio de Cristo para que nos diera vida eterna. Eso es invaluable, eso de ninguna manera puedes ponerlo en la balanza como, como me explico, no sé, o sea, creo que cuando nosotros buscamos motivaciones independientes a esto, entonces creo que corremos mucho riesgo de fallar y de no lograrlo, o corremos el riesgo de tener nuestras esperanzas o nuestras condiciones puestas en otra cosa, ¿verdad? Es más riesgoso. Pero cuando sabes que lo haces para el Señor, cuando sabes que Dios está en el proceso, cuando sabes que Dios está en la ecuación, sabes que todo tu esfuerzo repercute no solamente en tu crecimiento, como lo repetí, sino en la gloria al Señor, en la alabanza, en la adoración, ¿no? Entonces, creo que debería ser suficiente motivo. Si no es suficiente motivo para alguien, entonces creo que sí necesita como que escudriñar su corazón, escudriñar su tiempo con Dios, escudriñar su vida y ver y buscar esa motivación, porque ahí está esa motivación, ¿no? Conozco músicos que tienen motivaciones independientes, ¿no? Muy propias y respetables, pero pues, como cristianos nosotros tenemos la mejor motivación del mundo, que es nuestro Señor. Básicamente, si Dios no fuera nuestra motivación, entonces estaríamos poniendo la motivación en un esfuerzo humano, ¿no? Estaríamos poniendo la motivación en algo vano. Un ejemplo que da la Biblia es el que construye su casa sobre la arena, viene algo tan simple y se va, ¿no? Pero el que construye su casa sobre la roca permanece. Yo podría decir que es lo mismo en el ministerio. Cuando ponemos nuestro ministerio en cosas vanas, en el reconocimiento, en tener una meta humana, en cualquier momento, por cualquier cosa se va a caer eso, no va a prevalecer, no va a ser de bendición, porque no lo estamos poniendo en la roca que es Cristo, no está siendo nuestro motivo, no está siendo el impulso de nuestra vida como tal.
Y también cambia mucho la intención con la que se hace el ministerio cuando el motivo es Cristo. Se nota mucho cuando hay un músico tocando en la alabanza y su motivo es Cristo, a cuando hay un músico tocando en la alabanza y su motivo no es Cristo. Es muy evidente porque no es la misma bendición hacia la iglesia, no es, a veces ni siquiera ese momento es de bendición para su propia vida, porque su motivo es muy diferente al que debería ser, que es Cristo, ¿no? Entonces, esta ¿cómo se dice? Esta pregunta fue como psicología inversa, ¿no? Ya sabíamos que no hay no hay otro motivo. Jesucristo nos debe bastar en todo sentido. Eh, en algún momento de su vida, usted, no sé, puso pretextos, puso limitantes para no ser excelente? ¿Hubo algo que lo detuvo y dijo, "Ah, voy a hacerlo, a la y se va"? ¿O se desanimó tanto que dejó de buscar dar todo en el ministerio? Fíjate que hay situaciones cruciales en la vida, ¿no? Ah, siempre llegan momentos de desánimo, siempre hay momentos de desánimo, siempre hay momentos de decepción, siempre hay momentos de decepción. Creo que hemos estado inmersos en nuestra propia intención cuando estamos haciendo... podemos caer cuando estamos inmersos en nuestra propia intención. Somos más propensos a fallar en estas situaciones. Vuelvo a lo mismo, cuando nosotros tenemos claro qué es lo que Dios tiene para nosotros, pues lo único que tenemos a veces, lo único que tenemos que hacer es fe. Porque ni siquiera a veces podemos tener tanto talento, ¿no? Ni siquiera tenemos a lo mejor un instrumento, pero tenemos fe. Y fe implica que estamos hablando el lenguaje de Dios. Es la manera de agradar a Dios. ¿Verdad? Pero cuando entiendes por qué Dios te ha llamado, hasta en eso sirves al Señor, ¿no? No te puedo decir ahorita, esta pregunta me hace pensar, ¿no? En qué momento pude haberlo hecho. Quizás a lo mejor sí, pero por omisión, más que por intención, ¿no? A lo mejor siempre he sentido que me hace falta hacer más para la obra del Señor. Y eso es un sentimiento bien horrible porque sientes, híjole, me falta bien poco, tengo bien poca vida, tengo poco talento y te sientes insuficiente, pero eso es muy diferente a omitirlo, perdón, a tener la intención de no hacerlo, ¿me explico? A decir, no lo voy a hacer porque simplemente no. No, creo que no es así. Creo que es más, pues, discernir o saber exactamente cuál es, qué es lo que has sido llamado a hacer, ¿no? Para que en esos momentos de flaqueza, pues tú puedas decidir hacer lo correcto, ¿no? Yo he tenido que poner a veces dinero de mi bolsa, he tenido que invertir del doble de tiempo para esto, pero jamás lo veo como una carga, aunque a veces es difícil, ¿no? No te digo que no, pero nunca lo he visto como una carga, porque sin duda alguna sé que Dios me ha puesto ahí con un propósito, ¿verdad? Y el propósito va mucho más allá de mis propias fuerzas incluso, va más allá de mi propia vida, el propósito trasciende a la vida de otros. Yo me voy a morir algún día se va a acabar todo esto en mi vida, pero espero haber sembrado en el corazón de quienes estuvieron conmigo una palabra, algo que les haya motivado a continuar en el servicio. Entonces, Dios, Dios es permanente, Dios es perpetuo. Creo que cuando Dios nos exige que las cosas se hagan bien, no es porque Él no pueda hacerlo por sí mismo, no, ni porque necesite de nosotros, es porque quiere que nosotros aprendamos este proceso, ¿no? Y si bien es difícil, creo que nos ayuda a entender bien qué es lo que Dios quiere que hagamos para que nosotros en estos momentos o en esos momentos de dificultad donde a veces uno dice, no lo voy a hacer tan bien porque no tengo tiempo, o porque no tengo los recursos, o porque no lo hagamos, ¿no? Porque no hay ningún pretexto para servir correctamente al Señor, no lo hay, no lo hay. O sea, vuelve a ver otra vez a la cruz, ¿no? Y ponle un pretexto a eso, ponle un pretexto, o sea, el pretexto más grande del mundo fue cubierto por la cruz y la sangre de Cristo. ¿Me explico? O sea, sin ningún motivo, solamente por su bondad, por su amor. Pues no debería de haber ningún pretexto, ¿no? Particularmente si han llegado momentos difíciles, pero creo que siempre me he hecho esta pregunta. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? Eso es algo que yo siempre me he preguntado. ¿Por qué haces? Y eso te ayuda a mantener los pies en la tierra. Incluso desoír el elogio,
y aceptar una crítica. ¿Me explico? O sea, eso nos ayuda a mantenernos en el camino, ¿no? Fieles en el Señor. Hablaba usted sobre los pretextos, que no hay pretextos que puedan ser válidos frente a la cruz. Y un pretexto muy común dentro de la iglesia y más como músicos dentro del grupo de alabanza, el pretexto que ya le he comentado, que muchas veces he escuchado, es el soy empírico, ¿no? No puedo hacer las cosas excelentes por esto, no puedo tocar igual que alguien que ya estudió, no puedo cantar igual que alguien que ya estudió. Y usted lo acaba de responder, ¿no? Es cuando realmente te pones frente a la cruz, no hay razón por la cual no hacer las cosas bien. Vemos en el sacrificio de Jesús que nos dice en la Biblia que incluso aún sufriendo todas las cosas, Jesús no abrió su boca, él todo lo soportó y lo hizo por amor a nosotros. Entonces cuando realmente esas cosas, ese motivo, el saber que Él sufrió todo por nosotros, lo comparamos con lo poco que podríamos hacer por esforzarnos más y aprender, o esforzarnos más y sentarnos a estudiar una canción, es nada, se vuelve absolutamente nada porque Él lo dio literalmente todo. Dios dio a Jesús, su único hijo, y Jesús dio su vida por nosotros una noche antes, sufriendo y sudando gotas de sangre. Cuando todas esas cosas las tienes en tu mente y las traes presente al momento de estar adorando un domingo o cualquier día de servicio en la iglesia, no hay motivo válido frente a eso, ¿no? No hay absolutamente nada que pueda exentarte de hacer las cosas mal o exentarte de no entregar tu vida por completo a Dios. Ahora, usted que es líder de alabanza, que es el director de alabanza de su iglesia, ¿cómo ha hecho usted para pasar este mensaje de excelencia a todos los miembros de su grupo? Con el ejemplo. Es la manera más fácil o más efectiva, vamos a decirlo así, de hacerlo, ¿no? El simple hecho de llegar temprano, de tener las canciones listas, de tener las canciones con anticipación para que ellos estudien. No solamente es dar indicaciones y decir, tiene que ser así o asá. El hecho de vivir esto, ¿no? De manera práctica, muy pragmática, creo que es lo que da peso al liderazgo de cierta manera, ¿no? Es mucha responsabilidad, bastante responsabilidad, porque tenemos que mantenernos íntegros. Y así es, tiene que ser íntegro. Ahora, no es una carga porque pues, somos seguidores de Cristo y deberíamos de ser naturales al momento de ser íntegros, ¿no? Porque pues, es la condición de un cristiano, así debería de ser, así debe de ser, ¿no? Esa es la primera parte, ¿no? Pues ser íntegro y mostrarlo con el ejemplo. Otra cosa creo es la espiritualidad, la forma de vida, el hecho de no solamente tener acciones correctas, de llegar temprano, de tener las canciones, sino de que al momento de adorar al Señor realmente se vea la libertad que Dios nos ha dado. Cuando alguien es libre se nota, ¿me explico? Tú puedes encontrar un reo en la cárcel que fue tocado por el Señor de una manera totalmente libre, ¿no? O sea, me ha tocado ir a ministrar en servicios en una iglesia que tenemos aquí dentro del Cerezo, por ejemplo, y es impresionante cómo los reos tienen libertad para adorar al Señor, ¿no? Levantan sus manos, unos hasta se mueven y tú sientes esa libertad y están presos. Y también puedes encontrar personas en la iglesia que están atadas, ¿no? Y están encerradas, encasilladas y como si estuvieran presas, ¿no? De sus propios pensamientos, así, todas sin expresarle adoración al Señor. La verdad es que cuando nosotros experimentamos esta libertad, Dios nos ayuda a poder transmitir a otros cómo hacer las cosas o de qué manera, o contagias a otros simplemente de la alabanza, de la adoración, un amén, un gloria a Dios, algo en tu propia vida, ¿no? Yo siempre he creído que las palabras que nosotros no decimos son las que más hablan de nosotros. Lo que no decimos habla más que lo que decimos. Entonces, creo que es eso, ¿no? Las personas que están a nuestro alrededor, más allá de que pueden tener o no madurez espiritual o estar
nuevos. Nosotros dice la Biblia, ¿no? Pablo le dijo a Timoteo, sé ejemplo a los creyentes en virtud, en palabra, etcétera. ¿Por qué? Porque necesitamos tener esa parte de nuestra vida que tenemos que ser ejemplo, ¿no? Cuando hacemos o pensamos algo, no solamente es para nosotros, es para la iglesia, afectamos a quienes están a nuestro alrededor. Entonces, creo que esa es la manera que particularmente yo he usado para poder, pues, transmitir esto. Otra cosa, pues, es la autoridad, saber que las autoridades de la iglesia, los pastores, nuestros líderes, tienen, pues, hay una orden, hay un mandato, hay una visión de la iglesia y se tiene que continuar y se tiene que trabajar por eso y es continuamente estar recordando eso. Usted hablaba sobre la espiritualidad de un líder de alabanza. ¿En alguna ocasión usted ha trabajado con alguien que no ha tenido estas cosas que usted mencionó, que ha sido líder y que no ha tenido ejemplo, no ha tenido espiritualidad? Y si sí, ¿en qué manera afecta al grupo? Híjole, pregunta difícil. Sí, porque digo, no estamos aquí para hablar mal de nadie, pero sí me ha tocado, lamentablemente me ha tocado. Y bueno, me voy a poner de ejemplo, a lo mejor yo en algún momento también fui un líder así, ¿me explico? Y obviamente repercute, porque hay en el reino de Dios hay una forma de transmitir eso. Si bien cada quien es responsable de su vida espiritual, de su intimidad con Dios, de su relación con Dios, los líderes son llamados a poner el ejemplo, ¿no? A hacer esta cabeza, o vamos a decirlo, hacer, no cabeza necesariamente, pero sí ser el ejemplo dentro de los creyentes. Entonces, pues claro que hace mucho daño, porque para aquel que quiere buscar un pretexto para no hacer lo que debe de hacer, o para hacer el mal, pues ahí lo tiene, ¿no? Para aquel que es nuevo y que desconoce, pues va a creer que esas prácticas o esas actividades o esa forma de pensar o de hacer las cosas es la manera correcta. Siempre, el hombre es tendenciosamente al mal, ¿no? O sea, su tendencia es al mal y siempre va a querer justificar lo malo que hace. Pero no debemos, no podemos. Y los líderes o quienes estamos responsabilizados de guiar a otros al servicio del Señor, debemos de cuidar eso, para que no se haya tache en nosotros, ¿no? Y claro que afecta de una manera pues terrible porque músicos se van al mundo, o pierden su identidad, o simplemente no hay una buena o una correcta dirección, y por eso hay tantos problemas a veces en los grupos de alabanza, porque no entendemos nuestro lugar, ¿no? Creemos que nuestro ego está por encima de lo propósito que realmente tiene que seguirse. Otra cosa, hablando de excelencia, es que a veces se busca la excelencia individual. ¿Qué pasa cuando un músico busca opacar a los demás tratando de mostrar su excelencia musical de esa manera, ¿no? O sea, que no tiene nada que hacer la guitarra a media canción y se avienta aquí un riff bien loco. ¿Qué hacer como líder cuando hay una persona así? Mutearla. No, no, no. No, no, no. Bueno, es bien fácil pensar mal de las personas. Otra vez, ¿no? Tender al mal. A veces cuando estamos en esas situaciones creemos que es algo incluso contra nosotros mismos, ¿no? Es un atentado personal. Puede ser que a veces a lo mejor una persona así sea por ignorancia o sea por egolatría también. Pero la verdad, mira, tenemos que como que aterrizar eso, ¿no? Y a lo mejor enseñarle a nuestro grupo de alabanza que como familia somos una familia en Cristo. Y cuando estamos sirviendo en una iglesia como grupo de alabanza somos una familia. Y en la familia está el chillón, en la familia está el criticón, en la familia está el que se queja de todo, el llorón, en la familia está el metiche, en la familia está, ¿me explico? Pero también en la familia está el que más ama, en la familia está también el que escucha, en la familia también está el que apoya, en la familia está también el que da una palabra, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de familia queremos ser? ¿Qué tipo de grupo de alabanza? No podemos pensar unidireccionalmente en un grupo de alabanza, no. Hace muchos años, la primera vez que hicimos un worship en el seminario, recuerdo que el maestro Jonathan Fierro, que es mi pastor ahora, comentó algo que se me quedó bastante grabado, ¿no? Él me dijo, cuando estamos ensamblando, y él es guitarrista,
Si cuando estamos ensamblando, lo que yo tengo que hacer es que mi trabajo haga lucir a mi hermano, no lucirme yo. Entonces es un pensamiento bastante interesante porque regularmente pasa lo contrario, ¿no? Es que yo puedo hacer estos acordes, yo puedo tocar este ritmo, yo puedo tocar este ritmo. No, es al contrario, es menos es más en algún momento. Cuando te toque hablar, pues hablas. Ahora, eso para la gente que a lo mejor no entiende la cuestión musical a manera profunda, pero si hablamos de cuestiones musicales, podemos ver que la música como lenguaje es eso, un lenguaje transmite. Y en un lenguaje no puedes estar, o sea, tú no puedes ir a la iglesia y todo el mundo estar hablando al mismo tiempo y decir, no se puede, no hay comunicación. Entonces, la música requiere de un lenguaje, y bueno, es un lenguaje y requiere del diálogo. Entonces, para que haya diálogo necesita el otro callarse, ¿verdad? Para que en su momento le toque hablar. Es como entender nuestras funciones. Ya si tiene un problema de ego, pues bueno, eso ya es más complicado, pero aún así se puede resolver, ¿no? O sea, ¿qué quieres? Ok, hermano, está bien. Tú quieres porque me ha tocado, ¿no? No, es que yo lo estoy haciendo para el Señor, por eso lo hago así. Ok. Al Señor se le sirve como Él quiere que se le sirva, no como nosotros queremos servirle. Nosotros no podemos decir, yo quiero hacerlo así para el Señor. No, espérate, ¿qué es lo que quiere el Señor? Hay orden, o sea, son principios básicos de ensamble. Tenemos que caminar, en un grupo de alabanza tenemos que caminar como uno solo. Si no caminamos como uno solo, no sirve, por muy buenos talentos que tengas. Tú puedes juntar a los mejores de esos músicos del mundo en una banda y ponlos a solear a todos al mismo tiempo, verás qué se hace. Va a sonar como lo peor, ¿no? Como lo peor, aunque sean los mejores músicos de este mundo. Entonces, es como entender nuestro lugar, saber en qué momento sí, en qué momento no. Nadie se pelea con un solo de guitarra, ¿no? A mí me fascinan los solos de guitarra. Con un solo de batería, nadie se pelea con un solo de batería. Nadie se pelea con que el pianista haga acordes así. Nadie. No me refiero a eso. Me refiero a que a veces desconocemos o estamos como compitiendo contra nosotros mismos o contra otros en un grupo de alabanza. Y no es así. No se trata. En un grupo de alabanza nadie sabe más que alguien. Aunque sí sea así, nadie debe de sobresalir más que otros. Se deben de caminar todos juntos. Y como familia, si alguien está rezagado, bueno, hay que levantarlo. Y ese alguien tiene que estar dispuesto a crecer. Y ese que sabe, tiene que bajarse un poquito y decir, ok, yo estoy aquí para servir. Si alguien sabe más, pues tiene más responsabilidad de enseñar. Si alguien sabe menos, pues tiene la responsabilidad de aprender para que todos estemos parejos, ¿no? Si alguien en este momento le preguntara a usted, quiero ser excelente en todos los ámbitos de mi vida, ¿cómo le hago? ¿Cuál sería su consejo? Dice la Biblia, el Señor Jesús resumió toda la ley en dos cosas. Primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y luego dice, a tu prójimo como a ti mismo. Si tú aplicas eso a tu vida cristiana, no vas a batallar, no vas a, no vas a, no vas a, no vas a padecer problemas. ¿Me explico? Porque todo lo que hacemos primero tiene que ser para el Señor, con todo nuestro corazón. ¿Quieres ser excelente? Entrega todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas al Señor. Hazlo. Es la única manera en que va a haber excelencia para el Señor. Todo lo que tú tengas, no importa si es mucho o es poco. Y no importa si tú crees que es mucho o es poco. Hay un ejemplo bien importante en la Biblia, ¿no? Cuando aquella señora fue a echar una moneda pequeña en el alfolí y el Señor estaba presente allí. Antes de ella habían pasado varias personas, ¿no? Ricos, personas que podían y vaciaban su dinero en el alfolí. Pero esta señora echó lo único que tenía. Y el Señor dijo, esta persona dio más que todos los demás, ¿no? Y la pregunta fue, ¿cómo, Señor? Si solamente echó es una moneda pequeña. El Señor dijo, es porque dio todo lo que tenía, ¿no? Entonces, ¿qué significa excelencia? Da todo lo que tienes, todo lo que tienes, ¿no? Todo lo que tienes. Es la manera que vas a poder ser excelente. No importa si es mucho o es poco, vuelvo a lo mismo, es todo lo que tienes. Esa es la manera en que podemos alcanzar la excelencia. Muchas gracias por haber estado con nosotros, profe. Para terminar, me gustaría leer un versículo que me impactó mucho desde la primera vez que lo leí, que es el Salmo 33:3. Y dice,
cántenle una canción nueva, toquen con destreza y den voces de alegría. Y, y siempre que lo leo me impacta de la misma forma, ¿no? El decir toquen con destreza, porque de cierta manera es una gran responsabilidad directamente de la palabra inspirada por Dios, ¿no? El decir, si vas a tocar dentro de la iglesia, lo tienes que hacer con destreza, lo tienes que hacer con excelencia, si nos vamos directamente a lo técnico. Pero también Salmos está lleno de una dependencia total de Dios. Siempre los escritores de los Salmos entregaban todo a Dios, decían que o sea, se encontraban desesperados, iban a Dios, ya no podían más, iban a Dios. Es exactamente la actitud que deberíamos tener todo el tiempo como adoradores. Y pues muchas gracias por estar aquí, gracias por esta plática y por todo, profe. Esto fue Música y Adoración, hablando acerca de la excelencia. Estuvo con nosotros Eliu Ricaño. Recuerda que estamos presentes en Instagram, en Facebook y en Spotify como Música y Adoración. Soy Hazel Martínez. Dios te bendiga.